Descubre el crimen oculto hoy. El comienzo del fin, Chihuahua, 2017 ***. Lo que parecía ser solo otro operativo policial rutinario en la zona industrial de Ciudad Juárez, en la madrugada del 17 de julio de 2017, se transformó en el punto de partida de una de las investigaciones más grandes sobre crimen organizado en la frontera norte de México. Agentes de la Policía Estatal patrullaban la región tras una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos en un almacén abandonado desde hacía meses. Al principio, no encontraron más que una estructura deteriorada, con candados forzados y señales de ingreso reciente. Pero al inspeccionar el interior del edificio, uno de los agentes descubrió una puerta metálica parcialmente oculta detrás de una pared falsa. Detrás de ella, una sala secreta reveló algo inesperado: cajas llenas de documentos, hojas impresas con nombres codificados, mapas con rutas marcadas en rojo, y 3 teléfonos móviles con un sistema de encriptación desconocido. El hallazgo fue catalogado de inmediato como material de alto valor para la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal. El contenido fue analizado inicialmente en Chihuahua y luego trasladado a un laboratorio forense en la capital. Lo que los peritos encontraron fue suficiente para confirmar que ese lugar funcionaba como centro logístico de una red criminal transnacional. Los registros incluían fechas, alias, números de seguimiento y códigos relacionados con operaciones de transporte de carga. Pero lo más llamativo fueron los comprobantes de transferencias bancarias hechas desde cuentas en bancos mexicanos hacia destinos en Estados Unidos, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Un nombre se repetía con frecuencia en los documentos: ***Rivas Group Logistics ***. Legalmente registrada en Nuevo México, Estados Unidos, la empresa operaba como una transportadora dedicada al envío de productos agrícolas. Hasta ese momento, no tenía antecedentes ni reportes de actividades sospechosas. Con la intervención de la Policía Federal Mexicana, los agentes comenzaron a cruzar la información encontrada con los registros de entrada y salida de camiones de carga por el cruce Juárez-El Paso. En un periodo de 3 años, identificaron más de 260 cruces realizados por vehículos asociados a la empresa Rivas. Ninguno había sido interceptado ni reportado por anomalías. La primera sospecha fue de contrabando. Pero, a medida que la información se cruzaba con investigaciones anteriores archivadas por falta de pruebas, surgieron conexiones con redes más complejas. Los nombres codificados coincidían con alias registrados en antiguas escuchas de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Aunque aún no se podía confirmar la identidad real de los implicados, la similitud llamó la atención de los investigadores estadounidenses. Fue entonces cuando se formó una fuerza conjunta entre la División Antinarcóticos de ambos países, con el objetivo de descubrir quién operaba detrás de la fachada de Rivas Group y cómo los cargamentos lograban pasar sin levantar sospechas. El sistema aduanero también pasó a ser objeto de investigación, ante la posibilidad de participación de funcionarios fronterizos. Los teléfonos incautados, protegidos con sistemas avanzados de encriptación, fueron enviados al FBI. Técnicos en delitos cibernéticos lograron extraer fragmentos de mensajes y datos de localización. Los metadatos revelaron algo aún más preocupante: los dispositivos habían sido utilizados cerca de zonas industriales en Juárez, Hermosillo y Culiacán, ciudades conocidas por su intensa actividad del crimen organizado. El patrón de movimiento sugería una red coordinada, con operaciones simultáneas en varios estados mexicanos, indicando que el almacén en Ciudad Juárez era solo uno de varios centros logísticos. La magnitud de la operación comenzaba a definirse. A partir de ese momento, una nueva línea de investigación ganó fuerza: la hipótesis de que Rivas Group no solo facilitaba el transporte, sino que era parte fundamental de la estructura financiera y operativa de una organización con alcance en territorio estadounidense. Sin embargo, el nombre detrás de la empresa seguía siendo un misterio. El siguiente paso era descubrir cómo operaba esa estructura en Estados Unidos, y quién era Elliot Rivas, el hombre que, sin llamar la atención, había movido millones entre dos mundos separados por un muro.
¿Deseas que continúe ahora con el ** capítulo 2, el vínculo norteamericano, como todo llegaba a Estados Unidos? ***. Tras la identificación de Rivas Group Logistics como pieza recurrente en los documentos incautados en Ciudad Juárez, la atención de los investigadores se desplazó rápidamente al otro lado de la frontera. La empresa, con sede legal en Las Cruces, Nuevo México, figuraba como una compañía de transporte agrícola que operaba desde 2013. Su propietario, Elliot Rivas, había registrado múltiples licencias comerciales, todas vigentes y sin antecedentes administrativos. A simple vista, nada despertaba sospechas. Rivas mantenía un perfil bajo. Vivía en un barrio residencial, lejos del bullicio de los centros urbanos, y no exhibía signos evidentes de riqueza. No tenía vehículos de lujo, ni cuentas en redes sociales, ni viajes frecuentes registrados. Todo en su vida parecía cuidadosamente calculado para pasar desapercibido. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Al revisar el historial de los cruces fronterizos, los investigadores detectaron una anomalía en los patrones de envío. La mayoría de los camiones asociados a Rivas Group salían desde almacenes en zonas industriales mexicanas específicas, como las identificadas en los teléfonos incautados. Y entraban a Estados Unidos en horarios de bajo tráfico, evitando así inspecciones aleatorias. Además, usaban siempre los mismos conductores, quienes aparecían vinculados a empresas diferentes, muchas de ellas creadas solo unos meses antes. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en coordinación con la DEA, autorizó la instalación de un sistema de rastreo no invasivo en uno de los camiones asociados a Rivas. Durante 5 semanas, los agentes siguieron sus desplazamientos sin interferir directamente en sus operaciones. Lo que descubrieron fue sorprendente: el camión realizaba paradas sistemáticas en almacenes secundarios en Tucson, Phoenix y Riverside. En cada uno, permanecía exactamente 47 minutos antes de continuar su trayecto. En paralelo, una auditoría financiera sobre los ingresos y egresos de la empresa reveló movimientos de dinero que no coincidían con la actividad declarada. Las ganancias eran sustancialmente más altas que las de otras compañías del mismo sector y volumen. Además, los registros mostraban pagos en efectivo a proveedores inexistentes, algunos de ellos con nombres asociados a investigaciones previas por lavado de dinero en Florida y Texas. Uno de los hallazgos más importantes ocurrió en una estación de inspección en Arizona, donde un vehículo asociado a Rivas Group fue detenido por una falla menor en su sistema de luces. Durante la revisión, los agentes notaron irregularidades en el diseño del contenedor, lo que llevó a una inspección más detallada. Aunque no se encontraron sustancias ilegales, la estructura del piso del remolque había sido modificada con compartimentos ocultos, un indicio claro de tráfico encubierto. El conductor fue liberado por falta de evidencia concreta, pero el camión fue retenido para análisis forense. Ese vehículo, junto con las imágenes satelitales y los patrones de movimiento, reforzó la hipótesis de una red bien coordinada, que utilizaba el transporte agrícola como fachada para introducir mercancía ilícita a gran escala. Sin embargo, el elemento más revelador aún estaba por llegar. En el 4º mes de investigación, los analistas financieros detectaron una transacción peculiar. Una transferencia de $500,000 enviada desde una cuenta corporativa de Rivas Group hacia una empresa de papel en Panamá, MC Calla Trading Co., registrada a nombre de Grace McAllen, una contadora freelance con antecedentes en auditorías corporativas, pero sin conexión directa con el sector logístico. Este nombre, desconocido hasta el momento, se convertiría en un punto clave para la investigación. Al profundizar en sus movimientos bancarios, los investigadores descubrieron que McAllen había recibido múltiples depósitos similares desde distintas compañías de transporte, todas con sede en estados fronterizos y sin empleados registrados. Al parecer, ella era la encargada de centralizar los flujos de capital que luego se dispersaban en paraísos fiscales. Las autoridades decidieron vigilar sus actividades, rastreando comunicaciones, viajes y asociaciones profesionales.
Lo que descubrieron no solo confirmaría sus vínculos con Elliot Rivas, sino que también abriría una nueva línea de investigación, la red financiera detrás del tráfico y su mecanismo de ocultamiento legal. Pero antes de que las piezas pudieran unirse por completo, una fuente inesperada se presentó. Alguien desde dentro del sistema decidió hablar. Y lo que revelaría, cambiaría el curso del caso para siempre. A medida que los agentes del Grupo Conjunto México, EU, seguían el rastro del dinero, el nombre de Grace McAllen emergía con más fuerza en los informes. Su conexión con Rivas Group Logistics ya no era una coincidencia aislada. Durante años, había actuado como asesora contable para al menos 7 empresas de transporte registradas en la frontera suroeste de Estados Unidos, muchas de ellas ahora inactivas, sin empleados ni actividad fiscal visible. Lo que al principio parecía una simple consultora financiera pronto se reveló como el epicentro de una estructura diseñada para lavar grandes volúmenes de dinero de forma meticulosa. Las transacciones asociadas a su nombre seguían un patrón claro: depósitos regulares, casi idénticos en monto, enviados a cuentas en Panamá, Belice y Curazao, donde los fondos eran fragmentados y redirigidos a múltiples destinatarios en Estados Unidos, México y ocasionalmente, España. Los investigadores detectaron que el uso de empresas fachada, muchas con nombres similares o ligeramente modificados, era una constante. Algunas compartían direcciones con oficinas vacías en plazas comerciales, otras aparecían registradas a nombre de personas fallecidas o sin domicilio verificable. Estas estructuras no eran nuevas en el mundo del crimen organizado, pero la precisión y el bajo perfil con el que operaban resultaban inusuales. No había grandes movimientos llamativos. Todo estaba diseñado para pasar desapercibido. La clave para romper el silencio vino de una fuente interna. Un agente del SAT mexicano, el Sistema Tributario Nacional, que había colaborado con McAllen en una auditoría anterior, se comunicó con la Fiscalía Federal para ofrecer información confidencial. Según sus registros, varios documentos fiscales presentados por McAllen en nombre de sus clientes incluían sellos digitales falsificados. Aunque los montos eran legalmente declarados, los beneficiarios finales de los fondos no aparecían registrados en ningún sistema contable legal. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó una orden judicial para inspeccionar los dispositivos electrónicos y los registros bancarios personales de McAllen. La operación se llevó a cabo con discreción y en cuestión de días, el equipo forense recuperó correos electrónicos, hojas de cálculo y notas cifradas que revelaban la existencia de una red financiera paralela al sistema formal. Esta red no solo servía para ocultar dinero, sino que también facilitaba pagos a funcionarios públicos, contratistas ficticios y transportistas asociados a rutas específicas. Los correos electrónicos contenían referencias en clave que, al ser cruzadas con los documentos recuperados en el almacén de Ciudad Juárez, confirmaban el uso de un mismo sistema logístico y financiero. Las rutas, los códigos y los alias coincidían. La implicación de McAllen ya no era solo administrativa. Era operativa. Además, los datos permitieron mapear una red que se extendía más allá de Estados Unidos y México. Algunas transferencias llevaban a cuentas abiertas en nombre de fundaciones educativas en Guatemala y Colombia. Estas fundaciones, al ser investigadas, no tenían actividad alguna más allá de mantener sus sitios web activos y mostrar imágenes genéricas. El nivel de sofisticación indicaba la existencia de un equipo más amplio detrás de McAllen. Los investigadores comenzaron a buscar patrones en las IPs utilizadas para acceder a los sistemas bancarios y detectaron actividad recurrente desde 3 ubicaciones clave: Ciudad de México, Dallas y Hermosillo. La coordinación entre estas regiones sugería una estructura jerárquica con centros de decisión específicos. Pero mientras el rompecabezas financiero comenzaba a completarse, un nuevo giro sorprendió a todos. Al rastrear uno de los correos electrónicos enviados por McAllen, los técnicos detectaron que había sido recibido por un funcionario de nivel medio dentro de una agencia federal fronteriza de Estados Unidos. El correo no incluía información técnica,
pero sí un comprobante de pago acompañado de un número de ruta. Era una posible evidencia de corrupción dentro del sistema. La revelación puso en alerta a los investigadores. Si había protección interna, el caso ya no solo involucraba crimen organizado y lavado de dinero, sino también infiltración institucional. Y lo que estaba por descubrirse iría más allá del dinero y las rutas, revelaría nombres, fechas y decisiones que durante años permitieron que la red operara con absoluta impunidad. La atención ahora se centraba en descubrir quién, dentro del sistema, había cruzado la línea. Y quién, desde adentro, estaba dispuesto a hablar. La confirmación de que un funcionario federal en la frontera estadounidense había recibido pagos encubiertos a través del sistema manejado por Grace McCallum provocó una respuesta inmediata por parte del Departamento de Justicia. Se iniciaron investigaciones internas en múltiples agencias fronterizas, y por primera vez, el caso salió del anonimato y se convirtió en prioridad binacional. Sin embargo, las pruebas todavía eran circunstanciales. No bastaba conseguir el dinero, era necesario conseguir testigos desde adentro. Fue entonces cuando, de forma inesperada, un hombre solicitó una reunión confidencial con agentes del FBI en Albuquerque. Su nombre, Víctor Lane. De nacionalidad estadounidense, Lane había trabajado como supervisor de almacén en una de las instalaciones satélite de Rivas Group Logistics, ubicada en las afueras de Phoenix, Arizona. Según su declaración inicial, había participado en operaciones logísticas desde 2018, creyendo al principio que todo formaba parte de una cadena legal de exportación. Pero con el tiempo, empezó a notar patrones inusuales, órdenes fuera del sistema, transportes no registrados y visitas frecuentes de personas que no aparecían en ninguna nómina oficial. Lane aportó más que testimonios. Entregó un disco externo con copias de correos internos, listas de carga manuales, videos de vigilancia y registros de acceso que no coincidían con los manifiestos de transporte declarados en la aduana. Uno de los archivos más relevantes mostraba una lista de rutas codificadas, con nombres y fechas que coincidían con registros previamente analizados por la DEA. Sus declaraciones validaron, punto por punto, la estructura detectada en los correos de McCallum y en los documentos recuperados en Ciudad Juárez. Gracias a su colaboración, las autoridades pudieron reconstruir cómo operaba parte de la red desde territorio estadounidense. Según Lane, los envíos eran organizados con hasta 3 semanas de anticipación. Cada camión recibía instrucciones directas desde un número encriptado, y los supervisores intermedios no tenían acceso completo a la información. Solo ciertos empleados, cuidadosamente seleccionados, conocían el contenido exacto de los compartimentos ocultos en los vehículos. Una de las revelaciones más sensibles fue que Lane había sido testigo de encuentros presenciales entre Elliot Rivas y representantes de empresas que, formalmente, no tenían relación con el transporte. Afirmó haber presenciado pagos en efectivo realizados dentro del almacén de Phoenix, generalmente en noches de fin de semana, cuando las cámaras estaban supuestamente fuera de servicio por mantenimiento. Más tarde se comprobaría, gracias a los archivos recuperados, que estas interrupciones habían sido programadas manualmente desde un panel interno, manipulado por personal técnico autorizado por Rivas. El testimonio de Lane también condujo a la localización de 2 propiedades utilizadas como centros de redistribución en las afueras de Riverside, California. En una de ellas, los agentes federales encontraron documentos físicos que vinculaban directamente a Rivas Group con al menos 3 empresas registradas a nombres falsos en Texas y Nevada. Aunque no se incautó ninguna sustancia ilegal, la disposición de los espacios, los sistemas de vigilancia y los registros internos reforzaron la tesis de una operación sistemática. La cooperación de Lane no solo permitió acelerar las órdenes de aprehensión, sino también fortalecer la solicitud de extradición para implicados que se encontraban en México. Por primera vez desde el inicio del caso, la narrativa que hasta entonces se había construido con fragmentos de pruebas comenzaba a consolidarse en una estructura coherente, verificable y judicializable. Sin embargo, quedaban aún piezas sueltas.
Lane nunca tuvo contacto directo con los aspectos financieros del negocio ni conocía a los responsables de la protección institucional. Su alcance era limitado al plano logístico. Para cerrar el círculo, los investigadores necesitaban avanzar hacia los niveles superiores de la red, donde las decisiones eran tomadas y las conexiones políticas se tejían con mayor discreción. Fue entonces cuando, durante una revisión de rutina de movimientos migratorios, se detectó un patrón anómalo, viajes frecuentes, de corta duración, realizados por un asesor legal vinculado a Rivas Group, entre Tijuana, Hermosillo y la Ciudad de México. Su nombre no había aparecido en ninguna investigación previa, pero pronto se revelaría como una figura clave en el engranaje legal y político de la organización. Y con él, comenzarían a caer piezas mucho más grandes. La localización del asesor legal de Rivas Group, identificado como Daniel Mercer, marcó un punto de inflexión en la investigación. Su nombre no figuraba en contratos oficiales ni en los registros públicos de la empresa. Sin embargo, sus constantes desplazamientos entre ciudades clave en el norte de México, combinados con su historial como consultor en temas aduaneros y litigios fiscales, despertaron el interés de los investigadores. Mercer mantenía una rutina precisa, vuelos breves, encuentros cortos, pocas comunicaciones por medios digitales y ningún rastro evidente de riqueza. Pero su presencia coincidía, casi sin excepción, con fechas de movimientos logísticos importantes detectados por la Fuerza Binacional. Lo que parecía ser un comportamiento profesional discreto comenzó a tomar forma como un patrón coordinado de supervisión legal y política. Con la vigilancia intensificada, se descubrió que Mercer tenía acceso directo a oficinas de gobierno municipal en Sonora y Chihuahua, particularmente en áreas relacionadas con licencias comerciales, permisos de transporte y contratos de mantenimiento vial. Al menos 2 de sus reuniones fueron documentadas dentro de instalaciones oficiales, sin registro en las agendas públicas. Esto llevó al equipo de inteligencia a cruzar información con investigaciones previas sobre corrupción regional. En ellas, surgieron nombres de funcionarios que, años atrás, ya habían sido señalados por otorgar permisos express a empresas fantasmas, muchas de ellas ligadas al sector transporte. Una de estas empresas, Transportes del Norte S.A., había recibido en 2019 una adjudicación directa para el mantenimiento de caminos rurales. Su dirección fiscal coincidía con una de las bodegas identificadas anteriormente por Víctor Lane. La implicación era clara, había complicidad institucional. Con estas pruebas en mano, las autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión contra 3 funcionarios municipales y un exdelegado estatal de transportes. Paralelamente, el FBI presentó cargos formales contra Elliot Rivas por conspiración para el tráfico internacional, lavado de dinero y corrupción. La coordinación entre agencias permitió lanzar una operación simultánea en 3 estados mexicanos y 2 estadounidenses, bautizada como Operación Doble Muro. En febrero de 2020, se llevaron a cabo los primeros arrestos. 18 personas fueron detenidas, incluyendo contadores, operadores logísticos y funcionarios públicos. En Hermosillo, se confiscaron documentos firmados por autoridades locales autorizando la construcción de supuestas instalaciones agrícolas que, en realidad, funcionaban como depósitos de tránsito. Elliot Rivas fue localizado en Tucson, donde había estado residiendo discretamente bajo la identidad de una empresa consultora. Su detención se realizó sin incidentes, pero en su poder fueron encontrados 3 pasaportes distintos, una maleta con documentos encriptados y un teléfono cuya señal había sido rastreada durante meses por los servicios de inteligencia. Mientras los medios comenzaban a cubrir el caso como una de las operaciones más importantes contra el crimen transnacional en los últimos años, los investigadores seguían trabajando en una segunda capa del expediente. Las conexiones políticas que habían permitido que Rivas Group operara por tanto tiempo sin ser detectada. Uno de los contratos encontrados durante las redadas en México mostraba firmas de al menos 2 presidentes municipales, otorgando concesiones de transporte y licencias especiales sin pasar por comités de evaluación.
En otro documento, se confirmaba la contratación de consultores externos vinculados a partidos políticos locales, a cambio de aportaciones supuestamente dirigidas a campañas. Estos hallazgos fueron entregados al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, lo que derivó en una investigación paralela por presunto financiamiento ilícito de campañas. Aunque la mayoría de los implicados negaron cualquier vínculo con Rivas, los registros bancarios comenzaron a revelar otra historia. La caída de Rivas y su red no fue solo un golpe al crimen organizado, reveló grietas profundas en el sistema político y administrativo, exponiendo cómo intereses económicos y estructuras criminales se entrelazaban detrás de empresas que, en apariencia, solo transportaban mercancía agrícola. Sin embargo, mientras las piezas visibles del caso comenzaban a caer, las autoridades aún enfrentaban un reto mayúsculo: llevar a juicio a los responsables con pruebas contundentes, testimonios protegidos y sin comprometer la seguridad de los colaboradores clave. Y el momento más decisivo aún estaba por llegar, el juicio de Elliot Rivas, donde las piezas del rompecabezas finalmente serían puestas sobre la mesa. Con Elliot Rivas bajo custodia federal y su red parcialmente desmantelada, la expectativa por el juicio crecía no solo entre las autoridades, sino también entre los medios y analistas que seguían el caso. La magnitud de la estructura criminal revelada, su duración en el tiempo y el alcance binacional generaban una presión inusual sobre el proceso judicial. No se trataba simplemente de un caso de contrabando o lavado. Era un caso que había expuesto fallas sistemáticas en ambos lados de la frontera. El juicio comenzó en abril de 2022 en una corte federal del estado de Nuevo México. El tribunal fue declarado de alta seguridad y las sesiones se llevaron a cabo con protocolos especiales, debido a la sensibilidad de la información y la necesidad de proteger a los testigos clave, como Grace McAllen y Víctor Lane, cuyas declaraciones serían fundamentales para conectar todas las piezas recolectadas a lo largo de más de 3 años de investigación. La Fiscalía presentó una acusación sólida: cargos por conspiración para cometer tráfico transnacional, lavado de dinero, corrupción activa, falsificación de documentos fiscales y uso de identidades falsas. Además, se le imputó haber creado y operado una estructura empresarial ficticia diseñada para camuflar movimientos financieros ilegales y facilitar el ingreso de mercancías prohibidas sin detección por parte de las autoridades aduaneras. Durante las primeras semanas, el caso fue reconstruido meticulosamente en la sala del tribunal. Se presentaron registros de transferencias bancarias, imágenes satelitales, declaraciones juradas y grabaciones extraídas de dispositivos cifrados. Cada elemento aportado por los investigadores fue contrastado con los testimonios de McAllen y Lane, cuyas versiones coincidían en puntos clave con los datos físicos y digitales recabados en México y Estados Unidos. Uno de los momentos más significativos del juicio ocurrió cuando se reveló que una de las cuentas utilizadas para financiar campañas locales en Sonora había sido alimentada directamente desde una fundación educativa registrada en Belice. La documentación mostró que, a través de esa fundación, se desviaban recursos bajo el pretexto de proyectos comunitarios que nunca llegaron a ejecutarse. A pesar del volumen de pruebas, la defensa de Rivas intentó establecer una narrativa alternativa, que su empresa había sido infiltrada sin su conocimiento y que terceros usaron su infraestructura sin autorización directa. Sin embargo, esa estrategia se debilitó cuando se mostraron correos electrónicos con su firma digital, en los que autorizaba cambios en las rutas de distribución y aprobaba pagos en efectivo a supuestos contratistas que, en realidad, no existían. El jurado, compuesto por ciudadanos de distintas regiones del estado, deliberó durante 6 días. La complejidad del caso, la cantidad de documentos y el impacto de las declaraciones hizo que el veredicto fuera cuidadosamente evaluado. Finalmente, Elliot Rivas fue declarado culpable en todos los cargos. La sentencia dictada por el juez fue de 35 años de prisión federal sin derecho a libertad condicional. Además, se ordenó la confiscación de todos los activos vinculados a Rivas Group Logistics, incluidos inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.
que fueron transferidos a un fondo especial destinado a programas de desarrollo comunitario en zonas afectadas por el tráfico transfronterizo. Para muchos, la condena de Rivas representó un triunfo institucional. Un mensaje claro de que la impunidad no era automática, incluso cuando se trataba de redes profundamente conectadas con estructuras políticas y financieras. Sin embargo, el proceso también dejó al descubierto las limitaciones del sistema. Muchos de los funcionarios implicados en las fases iniciales de la red no fueron procesados por falta de pruebas directas, y algunas empresas asociadas a la red cambiaron de razón social y continuaron operando bajo nuevos nombres. Víctor Lane y Grace McAllen fueron incluidos en programas de protección a testigos. Sus ubicaciones actuales son confidenciales. Lo que revelaron no solo permitió llegar al juicio de Rivas, sino que sirvió de base para investigaciones abiertas en al menos 3 países. Aunque el caso se cerró judicialmente, los fiscales advirtieron que las estructuras de crimen organizado rara vez desaparecen por completo. Se adaptan, mutan y resurgen bajo nuevas formas. La red de Rivas fue desmontada, pero su modelo de operación sigue siendo objeto de estudio por parte de unidades especiales. Y mientras los archivos del caso permanecen sellados en bóvedas de alta seguridad, las autoridades saben que el verdadero desafío no terminó con una sentencia. Porque en las sombras del sistema, nuevas redes pueden estar formándose en este mismo momento, esperando su turno para operar con el mismo silencio con el que Elliot Rivas lo hizo durante años. Lupa hacia la izquierda, suscríbete y sigue la verdad.